Hola, mi nombre es Ramón Barat y en este vídeo te voy a explicar el metabolismo de las bacterias GAO en una estación de tratamiento de aguas residuales. Al finalizar este vídeo deberás ser capaz de identificar las principales diferencias que hay entre las bacterias PAO, que son las responsables de la eliminación biológica del fósforo, y las bacterias GAO, también conocidas como bacterias acumuladoras de glucógeno. También serás capaz de identificar los principales componentes y procesos que intervienen en el metabolismo de las bacterias GAO y definir los coeficientes estequiométricos de las bacterias GAO. Para empezar, nos centraremos en lo que sería la configuración de una estación de tratamiento de aguas residuales para la eliminación biológica de fósforo. Para ello lo que nosotros necesitamos es, como ves en la figura, que tras el pretratamiento tengamos el agua residual que entra al reactor biológico con presencia de ácidos grasos volátiles. Y necesitaremos alternar el fango entre condiciones anaerobias y condiciones aerobias. De esa forma lo que conseguimos es desarrollar unas bacterias, que son las bacterias PAO, que son capaces en condiciones anaerobias de tomar los ácidos grasos volátiles y acumularlos dentro en forma de un polímero orgánico, conocido con el nombre de PHA. Y también producen la energía necesaria para ese proceso, la obtienen a partir de polifosfato, dando como resultado una suelta de fósforo al medio. Y posteriormente, en condiciones aerobias, lo que realizan las bacterias PAO es oxidar ese PHA para, por un lado, crecer y por otro lado, para regenerar las reservas de polifosfato. Y de esa forma se produce una eliminación de fósforo del agua residual. Como ves aquí, toman el fósforo y lo introducen dentro. Entonces el fósforo lo eliminamos del agua residual y pasa al fango que nosotros separamos del decantador secundario. Como principal diferencia entre la eliminación biológica de fósforo y la eliminación biológica de nitrógeno está en que en el nitrógeno sí que eliminamos el nitrógeno en forma de gas, que perdemos a la atmósfera, mientras que el fósforo queda dentro del fango, como se indica en la flecha que sale del fondo del decantador secundario. Muy bien. Nosotros, cuando buscamos el desarrollo de las bacterias PAO en un reactor biológico, lo que hacemos es llevar el fango a una zona anaerobia para conseguir que en esas condiciones la bacteria GAO tome los ácidos grasos volátiles y los acumule dentro en forma de PHA. Y en esas condiciones anaerobias, ninguna otra bacteria heterótrofa, como son las bacterias clásicas aerobias y las desnitrificantes, van a consumir esos ácidos grasos volátiles. ¿Por qué? Porque en esas condiciones anaerobias no tienen ningún aceptor de electrones disponible, sea bien oxígeno o nitrito o nitrato. Pero el problema lo tenemos en que hay unas bacterias, en concreto son las bacterias GAO, que son las bacterias acumuladoras de glucógeno, que en condiciones anaerobias lo que hacen, al igual que las PAO, es coger esos ácidos grasos volátiles y acumularlos dentro en forma de PHA. El problema es que estas bacterias no tienen capacidad para acumular fósforo en forma de polifosfato, de forma que si se desarrollan de forma importante en nuestro reactor biológico, podrían llegar a desplazar a las bacterias PAO con el consiguiente deterioro del proceso de eliminación biológica de fósforo, ya que estas bacterias, como me he comentado, no son capaces de acumular ese fósforo en forma de polifosfato. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen las bacterias PAO, que son realmente las que nos interesan, frente a las bacterias GAO? Pues esas son, por un lado está lo que sería el ratio de DQO-fósforo en el agua residual. Cuando tenemos un ratio de DQO-fósforo por encima de 50 miligramos de DQO por miligramo de fósforo, son condiciones que favorecen el desarrollo de las bacterias GAO. Mientras que si el ratio de DQO-fósforo en el agua residual está entre 10 y 20, entonces con ese ratio se favorecería el desarrollo de las bacterias PAO. Por otro lado tenemos la fuente de carbono. Hay estudios que han demostrado que el ácido propiónico es más favorable para la proliferación de bacterias PAO sobre las bacterias GAO, frente al otro ácido más común, que sería el ácido acético. Y en cuanto al pH, este también es un factor importante de la competencia de las bacterias PAO con las bacterias GAO. De forma que si cuando tenemos un pH en el reactor anaerobio por encima de 7,25, la constante de acumulación, el QPHA, la constante de velocidad de acumulación de toma de ácidos volátiles y acumulación en forma de PHA, para las bacterias PAO es superior a esa velocidad para el caso de las bacterias GAO. De esa forma se favorece el desarrollo de las bacterias PAO en el reactor. Mientras que si ese pH es inferior a 7,25, esta relación de velocidades se invierte, es decir, la constante de acumulación de PHA
por las PAO es inferior a la velocidad de acumulación por parte de las GAO, de forma que se favorecerían las bacterias GAO. Entonces, a la vista de esta información ya podemos ver que el pH es un parámetro importante a la hora de poder controlar la proliferación de bacterias PAO o bacterias GAO. Y por último tendríamos el factor de la temperatura, ya que temperaturas altas se ha observado que favorecen a las bacterias GAO. Cuando hablamos de temperaturas altas nos referimos a temperaturas superiores a 30 grados, típicas de climas cálidos o para los meses de verano. Muy bien. A continuación voy a pasar a explicarte el metabolismo de la bacteria GAO, pero siempre lo vamos a comparar con el de la bacteria PAO, para que puedas ver claramente cuáles son las diferencias. Y empezaremos por el metabolismo en condiciones anaerobias. En condiciones anaerobias, la bacteria PAO toma los ácidos grasos volátiles y los acumula dentro, ese ácido graso volátil lo acumula dentro, y posteriormente lo utiliza para sintetizar acetilcoenzima A. Para este proceso necesita energía, que lo obtiene a partir del polifosfato, y como consecuencia se produce una suelta de fósforo junto con el potasio y magnesio al medio. Y posteriormente el acetilcoenzima A es reducido a pHA, para lo cual necesitamos electrones que son aportados, o poder reductor, que son aportados por el glucógeno, que a su vez nos aporta carbono y también energía. Si observamos el metabolismo anaerobio de la bacteria GAO, lo que tenemos es exactamente lo mismo. Primero tomamos los ácidos grasos volátiles, los acumulamos dentro, posteriormente sintetizamos acetilcoenzima A para finalmente convertirlo o transformarlo en polihidroxialcanoato, PHA. Pero tanto el poder reductor como la fuente de carbono como la energía, en este caso, la bacteria GAO lo obtiene solamente del glucógeno, sin utilizar polifosfato. Cuando estamos en metabolismo en condiciones aerobias o anóxicas, la bacteria PAO, como sabemos, utiliza el pHA, por un lado para crecer, por otro lado para regenerar las reservas de polifosfato y por último para regenerar las reservas de glucógeno. Mientras que para el caso de las GAO, estas también utilizan el pHA y lo utilizan para crecer y para regenerar las reservas de glucógeno, no siendo capaces de utilizarlo para acumular polifosfato, ya que el polifosfato no participa de su metabolismo. Y por último tendríamos la muerte celular, en el cual tenemos que la materia orgánica que constituye la bacteria se transforma por un lado en materia orgánica lentamente biodegradable y en materia orgánica inerte, o conocido también como debris. Y tras la lisis se produce la suelta del glucógeno y del pHA, que se transforma, se libera al medio en forma de ácido acético. Y por último, los coeficientes estequiométricos que definen el metabolismo de las bacterias GAO serían el ISA-GAO, que representa la cantidad de ácidos grasos que se consume por unidad de pHA que se almacena, el I-GAO, que es el rendimiento, que sería la biomasa de bacteria GAO que se forma por unidad de pHA que se consume, y el I-GLI-GAO, que representa el glucógeno almacenado por unidad de pHA consumido. Y para concluir, recuerda que tras este vídeo serás capaz de identificar las diferencias entre las bacterias PAO y las GAO, identificar los principales componentes y procesos del metabolismo de la bacteria GAO y definir los coeficientes estequiométricos de las bacterias GAO. Y con esto doy por concluido el vídeo.